En Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 8 al 12. Colosenses. Cuando mi pastora en Madrid nos veía yendo de un lado a la otra de la Biblia para buscar los libros, decían: no os preocupéis, yo os voy a ayudar, está entre Génesis y Apocalipsis. Muchas gracias, pastor. Capítulo 1. Sí. Y vamos a mirar los versículos 8 al 12. 8 al 12. Colosenses 1, 8 al 12. Nos empezamos con el versículo 9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principado, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a orar. Padre, ya nos has dado este pasaje en otras ocasiones. Llevamos estudiándolo varias semanas y nunca salgo de mi asombro, Señor, al ver que en tan pocos versículos haya tantísima doctrina, tantísima enseñanza sobre el Señor Jesucristo. Pero lo que destaca, lo que baña todo esto, es esa frase de que tú eres el todo en todos, que en ti habita toda la plenitud de la deidad, y que, Señor, tú eres preeminente, no importante, sino preeminente. Ayúdanos, Señor, a desempaquetar un poquito más estos versículos para que tengamos una comprensión más clara de lo que aquí Pablo nos enseña. Hemos estado, Señor, viendo la preeminencia de Cristo como Salvador. Hemos estado viendo también la preeminencia de Cristo la semana pasada como el Creador de todo. Y hoy, Señor, queremos avanzar un poquito más en los versículos 18 en adelante para ver, Señor, qué papel juega el Señor Jesucristo en la Iglesia. Ayúdanos, Señor, a extraer aquí verdades que nos den fundamento, que nos den fortaleza, porque, Señor, nos vamos a encontrar, igual que los creyentes allí de Colosas, con personas que profesan ser creyentes, que profesan creer en Jesucristo, pero luego te traen una doctrina distinta. Y si no conocemos estas bases, Señor, va a ser muy fácil que nos engañen. Así que, Padre, ayúdanos a prestar atención, ayúdanos a entender, ayúdame a mí, para que pueda expresar con claridad el mensaje que tú me has dado para hoy. En Cristo Jesús. Amén. 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 Vimos hace 2 semanas a Cristo como el Salvador, versículos 13 y 14, 4 cosas muy importantes que vimos ahí. Versículo 13 dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y luego nos ha trasladado a la luz. Nos sacó de ser padres, de ser hijos del diablo, para ahora formar parte
en la familia de Dios. Antes andábamos en la oscuridad, ahora no teníamos otra opción, no teníamos otro contraste y seguíamos las corrientes de este mundo, las filosofías, las ideas, muchas veces que nos inculcaban nuestros padres. Algunas son buenas, otras eran malas, pero vivíamos en ese mundo confuso, lleno de ideologías. Pero el Señor nos dice que nos ha librado, nos ha dado libertad ahora y ahora nos ha trasladado a un gobierno, a una administración o una familia. Podemos utilizar muchas palabras para explicarlo. Y también nos dice en el versículo 14 que Él nos ha redimido. Esta palabra es muy importante, recordar que es una palabra que tiene que ver con borrar. Imagínate una cuenta bancaria en la cual tú has pedido un préstamo y cada vez que vas allí te dicen: estás en números rojos, no tienes dinero, debes una cantidad, y vas otro día y ves que tienes 1.000.000 de euros. Y dices tú: ¿qué ha pasado? Tenía una deuda, dice, bueno, su deuda fue cancelada y ahora tiene un depósito extraordinario. El Señor hizo eso por nosotros con su sangre. Nos ha redimido y también en el versículo 14 nos ha perdonado. Eso es en cuanto a la preeminencia de Cristo, la importancia de Cristo en cuanto a la salvación. Y luego nos habla en versículos 15 a 17 de que Él no solamente está ocupado en eso, sino que siempre ha estado ocupado en la creación. Abres el libro de Génesis, primer capítulo, versículo 1, y lees: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Más adelante ves como el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y dices tú: ¿dónde está Jesucristo? Vas a Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, y nos dice que en el principio, el mismo principio, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas. Hermanos, en la creación estaba involucrada la Trinidad. De hecho, todo lo que Dios hace siempre involucra a la Trinidad. Nunca obra independientemente. Esa es la unidad de la triunidad. Entonces, como creador, dice que en el versículo 15 que Él existe antes de la creación. Todas las cosas por Él fueron creadas, pero fueron creadas por Él. Y nota el versículo 16, y para Él. ¿Sabes lo que significa esto? Que tú tienes un objetivo en la vida. Como personas tenemos Dios ha hecho un plan, nos ha creado para Él. Y ahora que somos redimidos, que conocemos a Cristo como Salvador, con más razón deberíamos decir: Señor, toma no parte de mí, sino toma todo mi ser. Quiero servirte, Señor, porque yo sé que tú me has creado con un propósito para ti. Y luego nos dice también que no solamente ha creado todas las cosas, sino le sostiene todas las cosas. Y esto es importante. Si estuviéramos aquí por casualidad y por accidente, mañana podías levantarte y las leyes de la naturaleza habrían cambiado. ¿Quién las sostiene ahí? ¿Quién hace que la gravedad, que puedas contar mañana con la ley de la gravedad? Porque si esto ocurrió por accidente, sin nada ni nadie que lo dirigiera, mañana te podías levantar y estar flotando sobre tu cama. Las leyes han cambiado. Eso es un ejemplo de tantos más. La Biblia nos enseña que Él lo sostiene, Él es sustentador de todo. Yo me alegro de esto porque cuando voy a la playa quiero que el mar se quede donde está, ¿verdad? No quiero que venga y me inunde. Bueno, todo eso lo hemos estado viendo. Yo quiero que nos concentremos hoy en un versículo, el versículo 18, porque la preeminencia de Cristo no termina ahí. Mira el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principado, otra vez utiliza la palabra primogénito, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Lo que quiero que veamos ahora, hermanos, en el versículo 18 es, vamos a acentuar la palabra cabeza. ¿Qué significa? ¿Por qué utiliza Pablo este concepto? Y cuando habla de cabeza, habla también de un cuerpo, un solo cuerpo. Entonces está hablando aquí de la iglesia local, o está hablando aquí de la iglesia global, todos los creyentes que hay en el mundo. ¿Quién forma parte de ese cuerpo? Entonces es importante
ver a qué se está refiriendo aquí. Y luego nos habla del principio, el primogénito de entre los muertos. Entonces vamos a explorar esto juntos en los próximos 20 minutos. Quiero que entendáis, hermanos, que cuando vamos a la Biblia, cuando vamos al Nuevo Testamento, el Señor nos pinta diferentes cuadros de lo que somos. En algunos lugares nos habla como, por ejemplo, en Efesios, nos presenta como la esposa de Cristo. La esposa de Cristo. Él siendo el esposo. En otros lugares nos presenta como la familia de Dios. En otros lugares también nos habla de la iglesia como si fuese el edificio de Dios. También presenta el cuadro de la iglesia como un rebaño, el rebaño de Dios o la grey de Dios. Dependiendo de dónde vayas vas a encontrar estas palabras que definen lo que somos. Pero aquí se presenta a la iglesia como el cuerpo y es una de las más importantes que vemos en las Escrituras. En Romanos, por ejemplo, vamos a mirar esto en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo, veis ahí, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y él nos habla ahí de los dones espirituales. Pero quiero que os centréis ahí en el versículo 4 y 5. Si saltáis al versículo 14, dice el 1 Corintios, capítulo 12, versículo 14, también nos habla también de la iglesia como cuerpo de Cristo. El capítulo 12, versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y ya yendo a Efesios capítulo 4, nos habla no solamente de la iglesia en plan general, en plan universal, nos habla del funcionamiento de la iglesia de una forma local. Efesios 4, versículos 8 a 16, nos dice que nos ha dado el Señor a la iglesia pastores, maestros. Cuando hizo falta, les dio apóstoles, les dio profetas. Pero hoy tenemos estos dones vigentes que son los de pastores y maestros. Y luego habla de la iglesia como un cuerpo bien unido, bien ligado los unos a los otros. Un cuerpo que se ayuda el uno al otro. Mira, si estás aquí y solo vienes el domingo y no tienes más actividad con los hermanos, te estás privando de una gran bendición. Yo sé que muchas veces el trabajo y las obligaciones no lo permiten. Pero, y otra cosa que tengo mucho cuidado como pastor es de no saturar a los hermanos para estar constantemente en actividades. Pero las actividades que tenemos están diseñadas ¿para qué? Para formar a los santos para la obra del ministerio. Para saber funcionar juntos. Pero para eso hace falta, ¿qué? Compromiso. Hace falta entender la importancia de la iglesia. La iglesia no la estableció el pastor Sammy. Yo establecí con la ayuda del hermano Eddie O'Reilly, digamos, esta asamblea, esta congregación, pero es el Señor Jesucristo el que une a todos para formar una iglesia local. Entonces, yo creo que ninguna denominación tiene el derecho de decir nosotros solos somos la iglesia. Por ejemplo, yo voy a decir, existen otras denominaciones, pero solo los bautistas son la iglesia. He conocido a pastores que lo han dicho. Y creo que están muy equivocados. Pero también tenemos a la iglesia romana, ¿verdad? Que dice, la iglesia como si fuese única. Y las demás son iglesias como apóstatas, como iglesias que se han apartado. Pero nosotros la iglesia apostólica, católica, romana, o la iglesia ortodoxa griega, o la iglesia ortodoxa griega. Y dicen, nosotros somos los demás. No. Hermanos, la iglesia es todo hijo, toda persona redimida por la sangre de Cristo, la que ha sido incorporada al cuerpo. Entonces el cuerpo está compuesto de todos
los creyentes verdaderos nacidos de nuevo. Hay iglesias, por supuesto, que están mucho más centradas en la doctrina que otras. Y lo que procuramos aquí no es ser más bautistas, sino ser más bíblico. ¿Amén? Amén. Y yo creo que eso va a ser lo que nos une. Un nombre como bautista o evangélico, lo que sea, está muy bien, porque creo que define dónde estamos doctrinalmente. Pero creo que si decimos hoy soy un cristiano bíblico primero, y lo creemos, eso va a unirnos. Va a unirnos. La última palabra la tiene ¿quién? Sami. No, la palabra de Dios. Eso significa que el Señor gobierna su iglesia a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, pero también a través de sus oficiales. Esa es la manera como Dios lo hace. Volviendo otra vez a 1 Corintios 12 al 14, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Toma nota. Este bautismo es un bautismo seco. ¿Qué significa eso? No hay agua. Estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, que ocurre, escucha por favor, no te confundas con esto, en el momento de la salvación. En el momento de la salvación, lo voy a decir 3 veces para que no se te olvide, en el momento de la salvación. ¿Por qué? Porque vas a encontrarte por ahí personas que se dicen evangélicos, que dicen, no, una cosa fue la experiencia de la salvación, pero otra fue cuando yo fui bautizado por el Espíritu Santo y me puse y empecé a hablar en lenguas, a hacer todo tipo de cosas extraordinarias. No, eso no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando de que es Dios el que nos sumerge en este cuerpo. Es Dios el que lo hace, no lo hace el agua, no lo hace el pastor, lo hace el Señor. Es el Señor el que nos sumerge. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, sean argentinos, sean bolivianos, sean venezolanos, no importa de dónde vengas, tenemos una ciudadanía, amén. Amén. Y tenemos un solo propósito, amén. Espero que digáis amén. ¿Y cuál es? El de honrar a nuestro Rey, a nuestro Señor. Sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con el nacimiento espiritual. Lo digo despacito para que penetre. ¿Por qué? Porque vas a encontrarte, ahora mismo puede que no tenga muchos. ¿Por qué enfatiza tanto el pastor esto? Porque tarde o temprano, cuando te pongas a testificar, vas a encontrar a alguien que te dice, yo soy también evangélico, lo que sea, ¿no? Y cuando te metas en doctrina van a decir, el otro día yo tuve el bautismo del Espíritu Santo y empecé a tener todo tipo de experiencias. Confunden el bautismo del Espíritu Santo con otras cosas que no son el bautismo del Espíritu Santo. Sí somos, y hay una diferencia entre ser bautizados en el Espíritu, que tiene que ver con la salvación, con el ser llenos del Espíritu Santo, que tiene que ver con la capacidad que el Espíritu Santo nos da para poder vivir de una forma santa. ¿De acuerdo? Muy importante. Entonces, Jesucristo es la fuente de la iglesia, la cual es su cuerpo y líder. Si notas ahí otra vez en el versículo 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Veis la palabra en principio? Ahí tiene que ver con prioridad en el tiempo. El término principio puede traducirse como el que origina. Y también la palabra primogénito está relacionada con esto, el de primer rango, primordial en importancia. Entonces la iglesia tuvo su principio en Él y actualmente continúa, escucha, sigue siendo operado por Él. Sigue siendo operado por Él. Dirás, pastor, ¿no hubiera sido mejor que Jesucristo se hubiera quedado con nosotros? ¿Por qué tuvo que ascender al cielo y marcharse? Sería mucho mejor tenerle aquí con nosotros. Pues resulta que Jesucristo dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya.
Ahora, no significa que yo me vaya y me aparte y ya no vuelva más, sino que va a tener una influencia directa a través dentro de nosotros. El Señor, es curioso porque miramos el libro de Hechos como Hechos de los Apóstoles. Yo digo que el libro de Hechos sigue siendo los hechos del Señor Jesucristo, realizados a través de los apóstoles. El Señor no dejó de funcionar en el momento que ascendió al cielo, sigue funcionando y lo sigue haciendo hoy y sigue siendo la cabeza de la iglesia. Y espero que como creyente pueda decir, sí, yo voy a someterme a Él como miembro del cuerpo. Un miembro que se mantiene separado es un miembro que va a tener muchos problemas y posiblemente enferme. Hace años estaba, ese reloj, lo odio. Hace años estaba queriendo profundizar mucho más en estas cosas y me fui a un monte y dije, Señor, voy a coger el coche, voy a conducir hasta que no vea ni un poste de luz, ni una casa, no quiero ver nada más que naturaleza. Y encontré un lugar así, muy metido en la montaña. Me puse debajo de los almendros y me puse a leer pasajes como este. Y curiosamente, al rato, después de ver como que Cristo es el pastor de las ovejas y todo eso, a la distancia se me acercó un pastor con un rebaño de más de 200 ovejas. Un rebaño de 200 ovejas es un rebaño considerable. Y se iba acercando curiosamente a mí. De todo el mundo, venía hacia mí. Y entonces yo me acerqué a este pastor, un hombre muy sencillo, pero con una sabiduría natural. No sé, la misma naturaleza le daba esa sabiduría al analizar el entorno. Y le dije, buenas tardes, me llamo Eusebio, encantado. Él me estaría diciendo, ¿qué hace este loco aquí? Mira, veo que tiene usted muchas ovejas. Debe ser muy difícil cuidar de todas esas ovejas. Digo, en realidad no, Yo, ¿cómo que no? ¿Tantas ovejas? Dice, bueno, mira, está la lección, dice, las sanas se mantienen unidas. Solo son las enfermas las que hay que tener el ojo, porque tienden a deslizarse, a extraviarse. Y es curioso porque yo con esas tengo que establecer una relación especial. Digo, ¿qué tipo de relación? Dice, cuando se extravían una y otra vez, tengo que ir y a veces tengo que incluso romperle la pata y llevarla sobre mis hombros. Y le llevo sobre mis hombros hasta el día que se curan y de cuando ya se curan, esa oveja no se aparta de mí. Y wow, espero que el Señor no me rompa la pata nunca. Pero la lección que tengo ahí es esta, hermanos, que una iglesia sana se mantiene unida. Solo son los que están separados, los que están distraídos, los que ponen sus ojos en otras cosas. Y como iglesia, hermanos, esto debe ser una verdad en nosotros, que nos mantenemos llenos del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, que no descuidamos el reunirnos como iglesia para poder alimentarnos de estas cosas, para que recibamos instrucción, para que sepamos cómo tenemos que funcionar como iglesia. Yo solo soy una parte de esta iglesia. Desgraciadamente muchas veces se da, no digo que eso sea aquí, pero muchas veces se da la mayoría del trabajo a 1, 2 o 3. Yo quisiera que todos aquí ampliáramos la visión y dijéramos, bueno, ¿qué parte voy a tener aquí como mi responsabilidad? Una responsabilidad que Dios me da. Si Cristo es la cabeza y tenemos aquí un cuerpo local de creyentes que tiene que estar funcionando para servir al Señor. Yo quiero que cada vez que el Señor me diga, muévete aquí, ponte allí, conságrate en esta área, podamos decir, Señor, cuenta conmigo. Y una iglesia, hermanos, que está unida así, es una iglesia muy bendecida. ¿Sabes una cosa por la que debemos orar constantemente? Para que el Señor nos ayude a estar más llenos de su palabra, más sensibles al Espíritu Santo y más dispuestos a servir. Estar centrado ahí, hermanos, es mantenernos no solamente sanos, sino en crecimiento, en madurez. Un pasaje más que me gustaría que vierais conmigo, porque el tiempo ya se me ha ido. Este pasaje lo vamos a ver una y otra vez, porque son los planos. ¿Sabéis lo que los arquitectos, cómo llaman los arquitectos los planos de un edificio, los planos azules?
Es un plano azul y luego tienen las líneas en blanco. Es la arquitectura, los fundamentos, cómo tiene que ser el edificio. Pues si alguna vez queréis conocer los planos de la iglesia local, ir a Efesios 4. Me parece que este versículo lo hemos leído ¿cuántas veces ya, Francisco? Solo 500 veces, más o menos. Pero es que, y tenemos que recordarlo, porque aquí estamos incorporados todos. Leámoslo otra vez, versículo 11. Y Él mismo, estamos hablando de Jesucristo. Él es el que constituye, ¿vale? Y lo hace con una estructura, diciendo apóstoles. Los apóstoles, ¿quiénes fueron? Fueron los que recibieron como los peritos arquitectos. El perito arquitecto lo que hace es que ve los planos y se asegura de que todo lo que se va a hacer, los fundamentos, se hacen exactamente como los planos. Pero si son el fundamento, espero que el edificio algún día crezca a tercera, cuarta y quinta planta. Aquellos apóstoles, hermanos, fueron 12 y ya no están. Igualmente aquí vas a ver iglesias que te van a decir que no, el don de apostolado sigue vigente. Ha habido desde los apóstoles hasta ahora, ha habido cientos, si no miles de apóstoles que han ido sucediendo a los que se han muerto. Quiero que me digan en la Biblia dónde se encuentra eso. No lo vas a ver. De hecho, si vas a Apocalipsis, se menciona de que va a haber 12 tronos para 12 apóstoles, no va a haber 50.000 tronos para todos los apóstoles que los han sucedido. Aunque todos tenemos, sí, en una menor escala, un trabajo de apostolado. Es decir, hemos sido llamados para realizar una obra específica, llamados por Dios, puestos aparte para realizar una tarea específica. Ese es el sentido de apostolado para nosotros. Entonces esos apóstoles ya no están. Y luego los profetas, bueno, en el momento que se completó la palabra de Dios, el canon, los 66 libros, hermanos, ya no hace falta más profetas. Amén. Pastor, pero yo conozco a uno que dice que son profetas. El otro día en una iglesia dice que iban a invitar al profeta no sé qué, iba a traer nuevas profecías. ¿Sabes lo que son esos? Maestros falsos. Tenemos toda la palabra profética ya revelada. En cierta manera yo estoy trayendo palabra profética, pero eso no me hace un profeta. Cuando el canon se completó, hermanos, este oficio de profetas también se completó. Ya no hacía falta más, porque ya tenemos la palabra revelada, la palabra profética. Entonces, ¿qué nos queda? Pues dice, otros evangelistas. Aquí podríamos decir, casi equivaler a los evangelistas con los misioneros. Es el brazo de la iglesia que se extiende para establecer nuevos puntos de misión. Si habéis estado viniendo a los miércoles, nos hemos dado cuenta en el estudio del libro de la doctrina de la iglesia, que la primera iglesia de Jerusalén, una vez establecida, los mismos que estaban de la iglesia luego fueron utilizados para abrir otras iglesias satélites, que luego se hicieron independientes, Samaria, Antioquía, y luego ya por iglesias que Pablo, Bernabé y otros ayudantes establecieron por todo el Mediterráneo. Entonces ahí tenemos a los evangelistas, y luego tenemos a otros. No es pastores y como separados maestros, sino pastores y maestros juntos. Entonces eso lo necesitamos todavía hoy. Pero ¿para qué Dios nos da estos oficiales? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabéis cuál es vuestra misión aquí hoy? Lo voy a leer. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabéis cuál es vuestro ministerio aquí hoy? Lo vuelvo a repetir. A fin de... no lo voy a repetir. Es que esto lo perdemos. De alguna manera perdemos el enfoque. ¿Sabes qué pasa con algunos cristianos? Algunos salen de la iglesia católica y hacen exactamente lo mismo en otras iglesias evangélicas. Nada. En la iglesia, yo cuando fui criado en la iglesia católica me encargaba de poner mi mejor traje. Iba a la iglesia, amén, 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 y seguía todo y luego al final vamos a casa. El domingo, otra vez lo mismo. El clero. Y los laicos. Ese modelo, hermanos, no es bíblico. El modelo bíblico es que todo el cuerpo funciona junto.
Y Cristo es la cabeza, el que ordena. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo y a través del funcionamiento de la iglesia. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuando habla aquí de la unidad de la fe es el conocimiento de los fundamentos bíblicos doctrinales. ¿Sabéis por qué tenemos el seminario de crecimiento cristiano? Tenemos ahora cerca de 18 o 20 personas asistiendo, pero a mí, hermanos, estaría encantado con que todos pudieran venir. Es un tremendo privilegio, hermano, tenerte aquí. Un hombre con experiencia, un hombre que conoce muy bien la palabra de Dios y que tiene la paciencia de venir a España y enseñarnos. Es algo, él va a podernos llevar a muchos lugares donde yo no voy a poder llevarlos. Pero no lo considero alguien con quien tenga que competir, sino con alguien con quien tengo el privilegio de trabajar. Y así con todos vosotros. Hermanos, tenemos una tarea que hacer, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y luego darles a conocer la palabra, digamos, el fundamento, el conocimiento, lo que se llama el cuerpo doctrinal de Cristo. Llevarles a ese lugar del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón completo, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es ahí donde tenemos que apuntar todos con nuestras prioridades. Amén. Amén. Espero que lo digas con el corazón. Es decir, Señor, yo no voy a dejar que las circunstancias dicten dónde debo de ir, sino voy a dejar que tu palabra y tu Espíritu sea el que me dicte dónde voy a ir. Y todas las demás cosas van a estar acondicionadas por esto. Te aseguro que tener el mapa en la mano siempre va a ser bueno. Y como iglesia, hermanos, tenemos esta meta. Entonces tenemos a Cristo, que es el todo en todos. Cristo es el Salvador. Él nos ha librado, nos ha trasladado, nos ha redimido, nos ha perdonado. Él es el Creador. Él existió antes de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas y fueron creadas para Él. Y todo lo sostiene unido. Y hoy hemos podido ver que Cristo es la cabeza de la iglesia. El cuerpo está compuesto de todos los creyentes verdaderos nacidos de nuevo. Jesucristo es la fuente de la iglesia, la cual es su cuerpo, el líder. Jesucristo la sustenta con vida a través del Espíritu. Esta iglesia está compuesta de todos los verdaderos creyentes nacidos desde Pentecostés. El día que el Señor, hermanos, trajo al Espíritu Santo para morar dentro de los creyentes fue algo extraordinario. No debemos buscar otro Pentecostés. Y con uno nos basta. Pero en ese Pentecostés lo que pasó es que Cristo ahora podía funcionar a través de todos los creyentes en todo el mundo de una forma personal. Es muy importante esto. Bueno, la semana que viene el hermano Francisco va a estar predicando, el hermano Tim predicará por la tarde, pero no hemos terminado todavía con este pasaje, porque en el versículo 18 ahora nos habla de el primogénito de entre los muertos, y eso hay que elaborarlo un poquito. Es como si la tumba fuese una matriz, y esta matriz trajo al primogénito de entre los muertos. Eso vamos a trabajar un poquito más. Hay mucho, mi madre decía, hay mucho pan que rebanar. Bueno, pues aquí todavía nos queda mucho material que cubrir. Espero que esto no lo toméis así a la ligera, sino que lo podáis asentar en vuestra mente y luego podamos decir, Señor, ¿qué parte quieres que yo tenga? Si es en este cuerpo local de personas, este grupo, esta iglesia local, ¿qué parte quieres que yo tenga? Y venir entendiendo una cosa, de que hay pecadores en esta iglesia. Levante la mano si eres pecador. Amén. Hay algunos que no están aquí. Están en cuerpo, pero no están en mente. Todos somos pecadores. Es decir, que todos estamos en el taller de perfeccionamiento. Amén. Empezando por el pastor. Como decía Pablo, dice, yo soy el capitán, el jefe de los pecadores. Empezando conmigo mismo. Significa que vas a tener alguna vez roce con alguna persona aquí. Pero el Señor nos da instrucciones de cómo resolver eso, ¿verdad que sí? Amén. Y todos juntos, con nuestras diferencias, con nuestras imperfecciones, cada uno en su lugar, funcionando para la gloria de Dios. Amén. De manera que este mundo, cuando nos vea, puedan decir, mira, esa iglesia
no es perfecta porque está compuesta de personas imperfectas. Pero mira cómo aman al Señor. Mira cómo se aferran a las enseñanzas bíblicas. Mira, hay una iglesia a la que puedo pertenecer. Ojalá el mundo pudiera ver esto en nosotros. Vamos a ponernos de pie, lo dejamos ahí por hoy. Y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, hemos podido sacar de este versículo 18 varias conclusiones más. Y es de que tú no has dejado de obrar, de que aunque ascendiste al cielo, Señor, no nos dejaste solos, no nos dejaste huérfanos, sino que nos has dejado al Espíritu Santo. Tu mismo Espíritu, Señor, ahora mora dentro de nosotros para guiarnos, para enseñarnos, para unirnos, para capacitarnos, Señor, para vivir un estilo de vida que el mundo pueda quedarse fascinado y les atraiga para venir también a Cristo. Ayúdanos aquí a todos, Señor, buscar esa unidad en Cristo. Y que, Señor, tengamos tanta hambre de la palabra de Dios que cada vez que las puertas de esta iglesia están abiertas, vengamos con el propósito de buscar perfeccionamiento, madurez, de manera que luego con la madurez podamos servirte mejor. Obra en cada uno de nosotros, Señor, con este objetivo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos al último himno.